Exilio marica, la realidad migrante de maricas bolivianas en Argentina. Ese es el tema del día de hoy y bueno, para abordar el tema con mayor precisión nos encontramos con un invitada muy especial. Nos visita Davo Choque Mendoza. Davo Choque Mendoza es militante marica, migrante bolita en Argentina y también es uno de los fundadores o de las fundadoras de Diversidades Bolivianas en Argentina, un grupo que ha estado trabajando mucho el tema de migración y desde la orientación sexual. Así que le damos la bienvenida a Davo. Bienvenido a Nación Marica. Muy buenas noches a todos, a todas y a todes, en especial a vos, Edgar, Roberto, gracias por la invitación. Y bueno, complacido de estar acá dando un poco de información de la realidad de lo que es el ser migrante en Argentina. Bienvenido nuevamente, Davo. Para abrir la discusión, nosotros creemos importante hablar sobre la realidad migrante de maricas que migran hacia la Argentina, ¿no? Creemos ahora, en la actualidad, todavía hay gente que está migrando por motivos económicos, pero también por motivos de orientación sexual, de lo que vamos a hablar a lo largo del programa. Pero creo que tenemos que abrir con una pregunta fundamental y tal vez situarnos un poquito históricamente, Davo. ¿Cuál es el perfil? ¿Qué boliviano, qué boliviana es la que migra, ¿no? Para poder entender esto, ¿qué tipo de boliviano migra a la Argentina hoy por hoy? Es diferente el contexto, porque ya que hay personas que hemos sido exiliados económicos, hemos sido obligados a irnos de acá por culpa del liberalismo de los 90, ¿no? Yo he sido exiliado económico el 2004. He salido del país porque las políticas que se aplicaron en los 90 repercutieron, ¿no? Yo me fui, toda la tercera ola migratoria sería, porque pasó la primera en los 70, que fueron también expulsados por un DNU del gobierno militar de Videla en Argentina, el 80 por la relocalización y la reformulación del decreto que también se implementó por el MNR, ¿no? Y después nosotros que hemos sido exiliados, toda esa generación y la tercera ola migratoria, por esto que te digo de factor económico, ¿no? Hoy por hoy la realidad de migración es diferente, ¿no? Porque hoy por hoy la realidad de migración va más formada, más preparada, tiene una formación académica distinta, una adquisición económica muy distinta, ¿no? Hoy por hoy la migración se va más abocada a los derechos, ¿no? Sabemos que Argentina en la última década con el kirchnerismo se nos otorgó muchos derechos, ¿no? Igualdades y poder ser inclusivos. En esa realidad, hoy por hoy, una marica no migra hoy por hoy que se ve, no migra por cuestiones económicas. Si bien más allá hay la posibilidad de que pueda laburar, trabajar, es una cosa, pero la cuestión de derechos influye mucho. Esa violencia que acá todavía se ejerce, allá está como que más sensibilizado y más flexibilizado. Ahora, Davo, si bien hemos hecho una pequeña aproximación del contexto social y político de la situación de la migración de compañeros y compañeras bolivianos y bolivianas hacia Argentina, y tú precisamente lo has planteado, ¿no? Que muchas compañeras maricas precisamente no migran por un tema económico, ¿no? Sino migran por un tema ya que tiene que ver con los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero antes de entrar a ese tema, Davo, quisiera que nos puedas explicar un poco acerca de qué características sociales tiene la marica que se exilia de Bolivia hacia Argentina. Te preguntamos esto porque tú has estado muchísimos años en Argentina y conoces a la comunidad migrante. Entonces, ¿qué características sociales, de dónde viene, de qué departamento vienen más hacia Argentina? Danos unas pautas de análisis para poder entender más este tema. Tenemos que entrar, como te digo, en dos contextos. Ya. En el contexto de la década del nuevo milenio, diríamos, las personas que estábamos saliendo del nuevo milenio era por factores económicos, ¿no? Era del Alto, por ejemplo, que migraban mucho, de las áreas rurales que migraban mucho, de las provincias, Potosí, Oruro, estaba muy fortalecida ya de la migración, pero de los departamentos más pobres, ¿no? Hoy por hoy, los que se les dice los jóvenes millennials, hemos comenzado a tomar que ya no van por esas características de trabajo, van por esta cuestión de derechos. Estamos hablando de la población marica, de la población gay. Estamos hablando siempre de la población marica, ¿no? Es igual en un contexto más general, pero puntualizando a la población marica, o allá decimos puto, la mayoría de los putos allá en Buenos Aires son, por ejemplo, de Santa Cruz, Cochabamba,
¿no? Los de esta nueva generación. Los de las otras generaciones, como te digo, es de La Paz, Oruro, Potosí. Si bien que hay muchos, pero en estos nuevos años han migrado más la gente de Santa Cruz, de Cochabamba. Tú especificas, ¿no? Y haces una aclaración y dices, esta nueva ola de migrantes tiene que ver más con una accesibilidad a derechos, ¿no? Pero ahora, a ver, si aterrizamos en el tema marica, ¿no? Nosotros hacíamos una reflexión y por supuesto que estábamos ubicados en una época de los 80s, los 90s, donde la migración principalmente era económica, ¿no? Pero también hacíamos la reflexión en torno de estas maricas situadas en el área rural que migran de repente a la Argentina, ¿no? Entonces, acá para nosotros era importante hablar del exilio marica, ¿no? Que es como estamos planteando el programa. Hablar del exilio marica, que es una suerte de violencia, ya sea en la familia, ya sea a nivel social, ya sea en la comunidad, que no le permite ser a la marica o no le permite reconocerse como homosexual y por lo tanto tiene que exiliarse, ¿no? Tiene que exiliarse voluntariamente, entre comillas, porque en el fondo está siendo obligada por un sistema patriarcal, heterosexual, machista, etcétera, y que no haya otro lugar más que en otro país, ¿no? El tema de fondo es económico, pero también está este tema de la orientación sexual, ¿no? En tu trabajo de cerca con maricas bolivianas, exiliadas, decimos nosotros, porque nosotros... Exiliadas del patriarcado. Exiliadas del Exacto. patriarcado, exiliadas de la hegemonía heterosexual. ¿Cómo ves ese fenómeno del exilio marica? Bueno, el actual fenómeno es violento, ¿no? Que si bien por un lado la anterior ola era por cuestiones violentas económicas, acá es por cuestiones de violencia, de, como tú dices, del empoderamiento machista que tiene todavía Bolivia, y tiene que exiliarse, ¿no? Para ir a buscar un poco más de derechos, un poco más de tolerancia, sensibilidad allá en Bolivia. En la cuestión, mira, allá todavía hay muy poca, los últimos jóvenes que estuvimos analizando y viendo el problema, son muy pocos los migrantes de áreas rurales, ¿no? Son muy pocos. Anteriormente sí teníamos el miedo, los complejos, el temor de mismo que nosotros nos han internalizado en los estudios de que el blanquito es el superior, ¿no? Y teníamos ese problema, ese complejo encima nosotros entre maricas, putos, del conurbano, del área rural, teníamos ese complejo y ese temor, ¿no? Y era doblemente violento, y por ser negrito. Y le sumamos el ser bolita. O sea, no es solamente la cuestión de ser marica en Argentina, está la cuestión de ser negro, porque todos somos el negro de alguien. No es que un negro es, porque sea de tez blanca, es menos negro, ¿no? Es la cuestión del empoderamiento económico que tiene. Por ser negros, por ser villeros, por ser bolitas, y por ser maricas o putos, ¿no? Estos 4 pilares hacen que la violencia sea más potenciada y sea más introvertida en uno que está en ese contexto del blanquito europeo, ¿no? Y se ve, hoy por hoy se ve muy poco, pero las otras generaciones todavía siguen viviendo con ese miedo. O sea, Davo, lo que tú nos planteas es que, ponte, una marica que es blanca, cumple con los parámetros occidentales de lo gay, tiene más fácil, digamos, habituarse a ese contexto de inmigración. Ni siquiera es ni migrante, es exiliada. Exacto. Lo que no pasa con una marica morena, indígena, etcétera, ¿no? No, obviamente, y más si se reconoce como de los pueblos originarios. Mira, si nos ponemos en un contexto hoy por hoy, ya separamos el contexto del exilio económico, del exilio de derechos. Hoy por hoy en Argentina estamos siendo perseguidos, no por ser maricas ni por ser económicamente pudientes o no. Estamos siendo exiliados por ser bolitas, por ser negros, por portar el rostro indígena, ¿no? Hace poco se derogó un decreto de la ley del DNU 70-2017, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Demonizaba al migrante boliviano, extranjero limítrofe, para exiliarlo y hacerle un proceso de, si es que hay una presunción de delito con la persona, se le exiliaba inmediatamente en el periodo de 3 días, ¿no? El cual vulneraba los derechos de las personas de migrar. El migrar es un derecho universal, ¿no? Ya comenzamos de ahí como matriz. Y después se va dividiendo a los ser marica, ¿no? Pero ya si tienes el rostro, por más que tengas el rostro blanquito, si bien te da accesibilidad a ciertos lugares, como facultad, de que en la facultad y te dicen, no pareces tan boliviano, ¿no? Porque en realidad está el estigma de que el boliviano es gordito, chatito, bajito, o entre comillas, las bolivianas son las que venden verdura, y entre comillas que no se bañan, ¿no? Son esos estigmas que comenzó a armar una sociedad, ¿no? Muy patriarcal, machista. Ahora,
De los pocos casos que tú mencionas de que compañeros maricas que vienen exiliados de sus comunidades por un tema de migración también, de los pocos casos que conocen, ¿por qué estos compañeros se van salen del país hacia Argentina? No es evidente porque... Claro, el tema económico es un factor, evidentemente. Sí, es un factor, pero no es tan relevante, porque la violencia que sufren entre la misma comunidad, el no poder aceptar, el ya comenzar a ponderar de que cuando los hijos, cuando la novia, cuando te vas al cuartel y cuando formas una familia heteronormativa, ¿no? Ya está impactando en él, ¿no? Y por eso escapan de ese contexto. Sí, porque ese clima de violencia, de juicio social, de la familia principalmente, hace que los expulsen. O él mismo se expulsa, ¿no? Porque ponte en una comunidad donde un marica no se ha identificado como tal, pero sabe que es marica, pero en su comunidad hay diferentes mecanismos de heterosexualidad obligatoria y dices, aquí no puedo ser marica, mejor me voy. Y digo a la excusa a la familia de que me estoy yendo a trabajar a Argentina. Totalmente. Pasa de esa forma. Ha habido casos en los cuales de compañeros indígenas que han escapado de sus comunidades, han sido echados de sus comunidades al ser identificados como maricas, ¿o no has visto esos casos? No vi un caso de un compañero, Javier, de Chuquisaca, de una comunidad. Un día se presentó vestido de chica trans, y la familia lo expulsó. ¿Ya? La única que lo contuvo es la hermana, ¿no? Pero él tuvo la fortaleza de quedarse en la comunidad, pero solamente para visibilizarse y sacarse la mochila que se llevó años, ¿no? Fue el único caso que vi, pero fue también una cuestión muy impactante de que el chico ejemplar se fue y volvió de chica, ¿no? De chica trans. Ese es el único caso que he visto. Después hay un caso que es en Santa Cruz, que es muy respetado, no me acuerdo bien la provincia, ahora me voy a acordar, la provincia, que es una chica trans que tiene una peluquería y es muy respetada en el pueblo, pero fue valorioso, o sea, se fue a la Argentina, se empoderó y se volvió allá, y hoy por hoy está acá. También hay que hacer una diferenciación, Edgar, Davo, que por ejemplo cuando el tema trans y el tema indígena, cuando pasa el tema del exilio, son contextos diferentes, ¿no? Porque cumples un rol femenino cuando eres trans. Entonces, cuando cumples ese rol femenino, de alguna forma eres aceptado o aceptada en la comunidad, siempre y cuando cumplas un rol femenino. Pero si una marica con pluma en una comunidad, no creo que sea bienvenido. No, algunos piensos. No. De hecho, imagínate, el contexto no es ser femenino de, como le dicen acá, chota, que sea una chola, ¿no? Y ella se fue de chola. O sea, el estigma estaba peor, ¿no? Con una pollera como su región. Y él estaba feliz, ella estaba feliz, con la pollera corta, la blusa blanca punteada, con las puntillas en el alrededor. O sea, eso también hay otra carga. No es lo mismo ser una chica trans que tiene 30, 60, 90, que tiene intervenciones violentas por la cirugía y todo aquello. No es lo mismo tampoco. Y ella se presentó así, ¿no? De tal manera que el pueblo lo echó. Ya, se quedó un par de días más y se volvió, y no volvió a su comunidad. Bueno, estamos hablando de estos exilios. Bueno, yo sostengo el hecho de que las maricas no se exilian, ¿no? O sea, están obligadas a irse, ¿no? El sistema, la comunidad, la familia heterosexual, patriarcal, machista, las obliga a irse, ¿no? Estás escuchando Nación Marica por la 97.0 FM y estamos hablando con Davo Choc Mendoza, militante marica, migrante bolita en Argentina y por supuesto uno de los fundadoras del grupo Diversidades Bolivianas en Argentina. Ante este panorama así xenófobo, racista de Argentina contra la población migrante, ya lo planteaba Bartolina Sixa, una compañera argentina de Salta, y nos decía, Argentina está mirando Europa, ¿no? Argentina está mirando Europa y es por eso que de repente despliega todo ese odio xenófobo contra precisamente el otro, ¿no? Y peor si es el otro bolita, negro, indígena, etcétera, ¿no? Frente a eso, sabemos que hay un movimiento organizado de colectividad migrante boliviana, ¿no? ¿Cuál es la agenda o cuál es el principal triunfo que haya trabajado en incidencia política la colectividad migrante boliviana? Mira, la comunidad migrante, si bien hoy por hoy este gobierno liberal, si no partimos desde qué tipo de gobierno estamos y a quién tenemos que responsabilizar de los actos, va a ser muy difícil entenderlo, ¿no? Hoy por hoy estamos con un gobierno liberal,
de Mauricio Macri, el cual todas las políticas que están ejecutando para el país es para excluir a todos los grupos minoritarios, ¿no? Y entre ellos estamos los maricas, estamos los migrantes, los negros, los villeros, etcétera. Mira, uno de los mayores logros es la BTM, el bloque de trabajadores migrantes, que es uno de los primeros bloques de la Argentina que trabajó en conjunto. Todos los países comenzaron a reunir para que puedan apelar el DNU 70-2017. Fue un revés para el gato, para Macri, porque él pretendía apurar y sacar a todos los supuestos delincuentes. Es lo que hacía de otra manera Rosas en la campaña del desierto, matar a todos los indígenas para que tengamos puros rubiecitos blanquitos acá. ¿No? Eso no quitaba que no sean delincuentes, pero eso fue uno de los mayores logros, ¿no? Después hay movimientos de migrantes que ya están empoderados. ¿En qué sentido? Ya son hijos de bolivianos, hijos de peruanos, hijos de paraguayos. Entonces, ellos comienzan a tomar otro discurso político. Ya, comienzan a cuestionar de otra manera, no la manera pasiva que antes iban los bolivianos, marchaban en el Congreso y se iban y nos acaban cagando con la policía y se terminaba el show. Hoy por hoy hay otro tipo de incidencia política, un discurso político desde el Congreso, ¿no? El año pasado se postuló un boliviano que lo llevaron chiquito para diputado, ¿no? Y como que se está viendo ese tipo de cambios, ¿no? Ese fue uno de los mayores logros. ¿Qué tenemos en agenda? ¿Qué se tiene en agenda desde los migrantes? Se tiene, por ejemplo, la persecución que se está comenzando a hacer. Hoy por hoy sacaron una ley, la ministra Bullrich de Defensa sacó una ley que si una persona delinque o se presume que delinquió con cuestiones agravadas, no solamente en el corto tiempo, se le puede deportar al país. Y si su hija es nativo de la Argentina, el Estado se hace cargo y se quedan ahí. Hay un caso de una compañera peruana que la mandaron al Perú y sus hijos se quedaron en Argentina. O sea, podemos comenzar a cuestionar qué es lo que va a comenzar a seguir. Es una secuencia, está todo mecanizado para seguir depurándonos, ¿no? Hoy por hoy se está peleando para que esto también sea derogado, ¿no? Es un proceso, una lucha, pero ya te das cuenta de que de manera sistemática siguen arrasando contra las poblaciones minoritarias. Y Davo, en esta agenda de lucha que tú nos estás planteando de la comunidad migrante boliviana, ¿las maricas entran o no entran? ¿Están excluidas? ¿No están? ¿Cómo está este tema? Mira, ¿O no se las toma en cuenta finalmente como a nosotras históricamente nunca nos han tomado en cuenta en las luchas, ¿no? Mira, en el momento de migración hay muy pocos espacios de diversidades y hay muy pocas personas que vienen a cuestionar e interpelar. Las migrantes están maricas, putaos. Putes están dormidas allá en Buenos Aires. Se ve todavía la cuestión recreativa como primordial, ¿no? Y no se involucra mucho en estos temas. Somos muy pocos los migrantes maricas, putos, putes que estamos haciendo incidencia desde nuestra diversidad sexual, desde nuestro género. Pero la verdad, no hay un movimiento fuerte que dentro de la BTM o dentro de cualquier organización de migrantes esté fortaleciendo y reivindicando los derechos y frenando las cagadas que se manda Macri. Y ya para ir finalizando, Davo, esta entrevista, ¿existe homofobia dentro de la comunidad migrante? ¿O no existe homofobia? Sí. Es que es mirar adentro también, no solamente hacia afuera. No, mira, yo recuerdo que hace mucho tiempo, yo soy de La Paz, pero siempre fui discriminado por cuestiones físicas, ¿no? Por cuestiones de tez más que todo. ¿Dentro de la comunidad migrante? Dentro de la comunidad migrante. Oh, bueno. Y el ser bolita. O te dicen, hay la discriminación positiva. Mira, explícanos eso, ¿cómo es? Mira, se dice esto. Mira, yo tengo un 83, soy delgado, no tengo el contexto de el clásico bolita, ¿no? Pero bueno, te parece boliviano. Ah, sí, pero boliviano es, pero si vendes muy cara la verdura, no es ser tan boliviano. Yo tengo un amigo muy boliviano que es muy buena gente. Es una acción positiva de decir
que eres un migrante, o sea, tienes un amigo, tienes un vendedor, un acreedor, ¿no? Pero cuando te dicen, no pareces tan boliviano, sí me están discriminando. O sea, ¿qué me estás diciendo con eso? ¿Qué es ser un boliviano? ¿Qué estigma tienes vos de ese boliviano? Que para mí no me compete, pero vos tienes esa carga discriminatoria, xenófoba, ¿no? O no pareces paseño. Pero en cuestiones de homofobia, ¿o no queremos tocar ese tema? ¿Hay homofobia dentro de la comunidad migrante? Sí, hay homofobia. Como te decía, las clases. Allí también hay, hoy por hoy, la gente ya va de turista. Va de turista allá y creen que por la cuestión económica va. Y es homofóbica, o sea, acá dicen maricona quewa, pero es una quewa más. Y ya, pero es decir, estamos en una reunión, no, pero esta es quewa, o esta es, no dicen tortillera, ¿qué le dicen acá? Machona. Machones. No, pero este es macho, parece machona. Y ya te sentís la mirada, pues dentro de la misma comunidad migrante, dentro de la misma sociedad boliviana. Es un tema amplio que hubiéramos querido tener un poquito más de tiempo para poder reflexionar en cuanto al exilio marica, por qué las compañeras maricas se van del país a vivir a Argentina, que es lo más cercano que tenemos en cuanto a derechos humanos, por así decirlo. Davo, ¿por qué te viniste a Bolivia? Mira, yo vine particularmente por una cuestión familiar, pero hoy por hoy me doy cuenta de que me tengo que quedar acá, que creo que tengo que aportar. Una de las palabras que me empoderó de Loana Berkins, una salteña trans, que decía: el ser orgulloso de vos mismo en tu tierra te va a engrandecer, ¿no? Y yo creo que tengo esa necesidad de poder contribuir y de construir miradas, porque en el corto tiempo que he estado acá, consciente de que me voy a quedar, veo unas miradas machistas, homofóbicas atroces, ¿no? Desde la misma institución de los colegios. Pero me vine por una cuestión de eso que quiero aportar desde la militancia acá. No soy el único, somos muchos que nos estamos viniendo acá, somos varios que queremos aportar. Creo que comenzamos a nutrirnos en allá y es un momento que tenemos que entregar, a devolver a nuestra sociedad y de construir cosas, ¿no? Y el otro factor, que si bien Argentina está muy mal económicamente, tenemos para rato todavía hasta que se estabilice. Yo veo un crecimiento económico mucho más estable acá, ¿no? Y eso también me suma que me pueda quedar. Bueno, Davo, queremos agradecerte por estar en Nación Marica. No, les agradezco a ustedes y espero que mi pequeño aporte haya servido y estamos acá para servirles. Y comprometerte para otros programas. No, por favor, eso sí, sin duda. Genial.